bien, ¿de dónde venimos nosotros como venezolanos? Cuando nosotros nos llamamos compatriotas, ¿por qué nosotros nos llamamos compatriotas? ¿Qué quiere decir eso de compatriotas? Es decir, estamos compartiendo una patria. ¿Por qué nosotros hoy estamos compartiendo una patria? ¿Por qué nosotros hoy decimos que pertenecemos a una misma nación, somos compatriotas, somos todos venezolanos? La historia de Venezuela es una historia complicada y deberíamos comenzar por decir que la historia de Venezuela no comienza cuando llegaron los españoles. Sería el primer gran error de la historia de Venezuela. La historia de Venezuela comienza, quién sabe, hace cuántos miles de años, cuando llegaron los primeros habitantes, que por supuesto no eran venezolanos, pero eran los reales y primeros habitantes originarios de estas tierras, que eran los pueblos indígenas. En lo que hoy es el territorio venezolano, que no existían las fronteras que existen hoy, que apenas existen desde hace 500 años o mucho menos, y como Venezuela desde hace menos de 200 años, pero en este territorio que nosotros habitamos hoy, habitaban decenas de sociedades indígenas. Hoy, por ejemplo, quedan en nuestro territorio, como recuerdo de las numerosas sociedades indígenas, más de 39 sociedades indígenas, cada una con su propia lengua, con su propia identidad, y tenemos algunos todavía nombres de grandes naciones que existían en aquella época y que todavía hoy existen, los Wayuu, por ejemplo, los Gualao, los Yucpa, los Yanomami. Todos esos son pueblos indígenas que hoy son parte de Venezuela, pero que estaban aquí antes de que llegaran los españoles, incluso antes de que existiera la noción de lo que es Venezuela. Eso es muy importante porque pensar que las sociedades que existían aquí no son parte de Venezuela, no, al contrario, es la primera raíz, la raíz originaria, pero eran independientes, autónomas, decidían ellas su propio modo de vida. Con la llegada de los españoles, y en particular Colón, que fue el primero que llegó acá desde Europa en 1498 por el Golfo de Paria, por el oriente venezolano, llega la invasión. Aquí los historiadores de antes le decían a esto el descubrimiento. A las sociedades indígenas no las descubrió nadie. Ellas existían y descubrieron ellas su propia vida, porque descubrir parece, cuando alguien me descubre, parece como si yo no tuviera capacidad para pensar y descubrirme a mí mismo. Esas sociedades eran seres humanos, pensantes, racionales. Todo esto es importante porque luego los españoles le niegan esas capacidades a las sociedades indígenas y dicen, nosotros los descubrimos. O sea, como que ustedes no existían hasta que nosotros supimos de ustedes. Eso no es cierto. Por eso no se llama descubrimiento como se le decía antes. Tampoco se le llama encuentro, porque encuentro indica como que dos personas desconocidas se encontraron en la calle de un modo amigable, neutral. Esto realmente fue una invasión violenta. Eso es lo que ocurrió realmente acá. Todo el mundo entiende hoy que los europeos, cuando salen de sus fronteras en Europa, por los avances tecnológicos, los barcos, etcétera, la tecnología de la navegación, la tecnología militar, las carabelas, todo eso, llegan a estas tierras y se apropian violentamente, expropian, es decir, confiscan, le quitan a las sociedades indígenas sus tierras, sus propiedades, su independencia, su autonomía, sus cuerpos, porque los esclavizan, es decir, los convierten a las sociedades indígenas, a los indígenas, en propiedad de los españoles. Eso es lo que significa la esclavitud. La esclavitud significa cuando una persona es dueña de otra persona, y esa persona de la cual se convierte en propiedad, esa otra persona, no se pertenece a sí mismo. Su cuerpo es como si fuera una silla perteneciente a otra persona, hacen conmigo lo que le da la gana. Eso es la esclavitud no es nada más estar preso, o estar golpeado, o que uno lo maltratan, es mucho más que eso, uno no se pertenece ni siquiera a sí mismo. Pero igual, los invasores europeos se apropiaron de las sociedades indígenas, conquistaron por la fuerza y le impusieron un modo de vida, y los subordinaron. No los apartaron, los convirtieron en mano de obra barata, los convirtieron en esclavos, en indios encomendados que trabajaban para los españoles. La encomienda era eso, la encomienda, que es una forma de explotación de la colonia, de ese periodo colonial que estamos hablando ahora, eran que a los indígenas se los repartían los conquistadores y decían, eso se los encomendamos a cada uno de ustedes y ustedes los ponen a trabajar para el conquistador, el encomendero que se llamaba, y el indígena encomendado era como un esclavo, de hecho. ¿Y qué es lo que le entregaba a cambio el conquistador? Supuestamente le enseñaba la religión católica, le enseñaba cómo se trabajaba y lo protegía, pero era una forma de explotación. Eso es muy importante porque yo dije al principio sociedades indígenas, y con la conquista
los españoles convirtieron a las sociedades indígenas en su riqueza cultural, en su diversidad cultural. Los convirtieron en indios. Y es importante saber la diferencia entre indios e indígenas. Indígena lo que quiere decir es que usted pertenece a ese lugar, que usted es originario de ahí, que usted es nativo de ahí. En cambio, indio es un concepto distinto. Colón, cuando llegó a América, que tampoco se llamaba América, él pensó que estaba llegando cerca de la India y dijo, bueno, estos son los indios, pero ya dijimos que había muchísimas naciones muy distintas unos de otras y los españoles a todos los redujeron al concepto simple, brutalmente reductor de indios. Ustedes son indios y son iguales el guayú que el guarao, el yucpa que el yanomami, el inca en Perú que el azteca en México o que el maya en Guatemala, todos son iguales, todos son indios. Y es una reducción, eso se llama etnocidio, están destruyendo la cultura de estos pueblos. Pero no nada más destruyeron la cultura, destruyeron los pueblos. Muchos de nuestros pueblos fueron exterminados en esa guerra de invasión. Aquí mismo en el Valle de Caracas, de donde estamos hablando, a toda Venezuela, lugares como Baruta, era un cacique indígena, Petare, otro cacique indígena, Chacao, otro cacique indígena, Los Teques, un pueblo indígena, Guaycaipuro, un gran líder indígena de toda esta alianza de liga de pueblos indígenas que se aliaron para luchar contra el invasor, hicieron una resistencia terrible y fueron atropellados por los españoles. Por eso es muy importante tener en cuenta que la base social fundamental de lo que es Venezuela hoy, en su origen fueron las sociedades indígenas. Los españoles entonces también trajeron por la fuerza, como estaban en guerra con las sociedades indígenas y no los podían explotar como ellos querían, se trajen para suplantar a los indígenas a esclavos de África, esclavos forzados, no vinieron por su cuenta, no vinieron voluntariamente, vinieron de distintas regiones del África occidental y tampoco eran únicos de un mismo modo. De igual modo que había diversas sociedades indígenas, había una enorme riqueza y hay todavía una enorme riqueza y diversidad cultural en África. Y los españoles y los europeos, primero los portugueses, conquistaban y esclavizaban a los africanos de distintas culturas, con distintos idiomas, con distintas sociedades, y los traían por la fuerza en los barcos esclavistas, en unas condiciones terribles. 30% de los esclavos morían en el viaje nada más por el océano, de las terribles condiciones en que los traían. Y luego aquí, a todos estos africanos, yorubas, mandingas, congos, igual que aquí decimos guaraos, guayú, yucpas, bueno, los convertían en negros. Eso es muy importante. El concepto de negro, en África ser negro no tiene ninguna importancia, es como ser blanco en Polonia. Todos son blancos ahí, no hay ninguna diferencia. Si usted le dice, mire, usted es blanco en Polonia, se da cuenta, usted es negro en África, eso no indica nada. Pero aquí los convertían en negros, que quería decir esclavo. Entonces es la reducción y la destrucción de las culturas africanas por medio de la explotación de la esclavitud. Eso es muy importante porque en la sociedad colonial, que ¿por qué le llamamos colonial? Porque convirtieron a estos pueblos africanos, a estos pueblos indígenas, en pueblos subordinados, sin independencia, pueblos invadidos, apropiados por los españoles, en una colonia. En una colonia quiere decir que no se gobierna a sí misma, que la cabeza de ese gobierno está fuera, estaba en España. Entonces es como un gran cuerpo, América y Venezuela en particular, que su cabeza no está aquí, está en otro océano. Nosotros somos el cuerpo, somos las piernas, somos el pecho, pero no nos gobernamos a nosotros mismos. En eso consiste la colonia, porque la colonia no está para servirse a sí misma, está para servir a la cabeza, a quien la conquistó. Y dentro de la colonia quienes mandan son los que vienen de esa cabeza, los españoles. Entonces la economía, para hablar rápidamente de la economía que se forma, es una economía esclavista. Es decir, las grandes mayorías trabajan para esa pequeñísima minoría de blancos, que son los conquistadores, que son los dueños de todo, y no nada más los dueños de la tierra, en una sociedad agrícola donde la tierra es fundamental, o los dueños del ganado, son también los dueños de la cultura, porque ahora quien no habla español es bruto, ¿se dan cuenta? Los indígenas hablaban su lengua y eran expertos en su cultura, pero se le imponen una cultura adicional que si usted no la sabe, entonces usted es un ignorante. Y si usted habla su lengua de África, entonces usted es bruto porque no habla español. Es decir, en esos nuevos patrones culturales, quien domina son los españoles. El español no tiene por qué saber lenguas africanas o lenguas indígenas, pero él es culto si él habla español. Y si usted no cree en la religión que traen los conquistadores, usted es un ateo o un pagano.
o usted es un infiel, es decir, usted está fuera de lo sagrado, porque su religión no cuenta, ya sea sus religiones como la santería, que hoy precisamente es una herencia de las religiones africanas, o María Leonza, que todavía es una herencia de las religiones indígenas. No, eso está considerado ilegal, está fuera de lo sagrado, es la religión del conquistador. Entonces ellos dominan la iglesia, dominan todas las instituciones, el gobierno, las universidades, y es muy importante porque entonces los españoles, los indígenas, no tenían acceso a las fuentes del poder de esa sociedad. No nada más la fuente del poder económico, la fuente del poder cultural, el saber, la educación, o la fuente del poder político, la administración pública, o la fuente de la riqueza. Incluso la religión, un indígena no podía ser sacerdote, le estaba prohibido. Un africano no podía ser sacerdote, le estaba prohibido. Los africanos en la sociedad colonial no podían salir de noche, no podían montar a caballo, no podían tener armas, no podían tener cargos públicos, no podían entrar a la universidad. ¿Se dan cuenta? No podían tener propiedades. Los indígenas tampoco. Entonces, estas sociedades son explotadas, aplastadas por una pequeña minoría, que no eran más de 100.000 personas en Venezuela, que eran los blancos, y el resto era explotado por esta gente. Es una sociedad que creó como herencia para nosotros el racismo, por ejemplo, el desprecio a todo lo que no sea blanco, porque entonces lo blanco es bonito, lo blanco es bueno, los ángeles tienen esos ojos azules, Cristo es rubio. Mentira, Cristo no era rubio. Cristo nació en Palestina, y usted vaya a Palestina y vean que ahí no hay ningún rubio. Pero nos los pintan como un tipo sueco, ojos azules, rubio, la Virgen, ojos azules, los ángeles, ojos azules. El ideal de lo bueno es lo blanco, lo bonito es lo blanco. ¿Se dan cuenta? El racismo, todo lo que no se parezca al dominador, entonces es parte de lo feo, de lo malo. Eso por un lado. La cultura igual, todo lo que sea la cultura indígena, las culturas indígenas, las culturas africanas, la música africana, los tambores, por ejemplo, los idiomas indígenas, mucho de nuestra idioma, que hoy pensamos que es español, ya lo dije, baruta, petare, chacao, los teques, guaycamacuto, la guaira, guaraíra repano, que así se llamaba el Ávila. El Ávila es el nombre español, pero su nombre era Guaraíra Repano. Y así muchísimos nombres son indígenas. Eso es parte de nuestra cultura hoy. Aplastado por los españoles que imponen lo que creen que es suyo, pero es parte de nuestra cultura hoy. Quiero que vean que ahí se está formando una sociedad de una minoría que domina, unas mayorías que son explotadas y obedecen y son despreciadas. También aparecen los latifundios, es decir, las grandes propiedades de tierra, había latifundios aquí que tenían el tamaño, pónganse, del estado Guárico. Una sola persona era el propietario de esas grandes tierras, gigantescas tierras. El conquistador le quitó las tierras a los indígenas y dice, eso es mío. ¿Por qué? Porque me da la gana, y si no te gustó te aplasto. Y así fueron muchos indígenas asesinados literalmente, genocidio. El latifundio, que es todavía hoy un problema, cuando hablamos de la ley de tierra, es para acabar con los latifundios, es decir, grandes propiedades territoriales no explotadas que pertenecen a muy pocas personas. Eso nació en la época colonial. El racismo nació en la época colonial. La división social brutal y la explotación también nació en la época colonial. Entonces quiero que vean que en la época colonial, que es una época de violencia, de conquista, entonces ahí se forman las bases, pero no éramos una nación todavía. ¿Se da cuenta? Los españoles no consideraban a los indígenas españoles, ni a los africanos españoles. Los españoles eran la nación dominante, por eso era un imperio. El rey, un reino, es donde hay un rey que gobierna a un pueblo. Un imperio es donde hay un emperador que gobierna muchos pueblos. ¿Se dan cuenta? Un imperio está formado por muchas naciones. Venezuela, ya le estoy diciendo, las naciones indígenas dominadas, los herederos de las naciones africanas, que no lo dejaban hablar ni sus propios idiomas, y les quitaban, por ejemplo, a los esclavos, no se les enseñaba a leer y escribir, porque decía que un esclavo que supiera leer y escribir era peligroso. Todo estaba diseñado para tenerlo usted aplastado, subordinado. El color de la piel era la marca de superioridad o de la inferioridad. Una sociedad tremendamente explotadora y subordinada, jerárquica, clasista, racista. Voy a decir una de dos cosas. Los alzamientos de esclavos, como José Leonardo Chirinos a final del periodo colonial, o Guillermo Rivas, que quiero decirte esta anécdota para que la recuerden más adelante. Guillermo Rivas era un esclavo que vivía por acá, por cerca de las montañas de la costa del litoral central, Chuspa, la Sabana. Guillermo Rivas era un esclavo que se alzó, quería la libertad. Guillermo Rivas se va de las haciendas de sus amos y se escapa. Los esclavos en esa época no podían regresar a su casa en África, imposible. ¿Y dónde se van? A los cumbes. Los cumbes eran los pueblos de los esclavos fugitivos. Se les llama, depende de la región, se les llama cumbe,
Quilombo, Palenque, Rochela. Lo que dicen hoy Rochela es un pueblo de esclavos fugitivos. Un esclavo fugitivo es un cimarrón, pueblo de cimarrones. Bueno, la Chuspa, por ejemplo, era un pueblo de cimarrones. Todavía hoy el pueblito de Chuspa por acá en la costa central. Y por allá se fueron a vivir los esclavos. Y los blancos fueron a perseguirlo porque los esclavos fugitivos eran peligrosos. A Guillermo Rivas lo agarraron, lo apresaron y lo cortaron en cuartos, es decir, lo descuartizaron, sus miembros fueron cortados, su cabeza fue frita en aceite y la pusieron en una jaula y la mandaron al Camino Real de Caracas para que sirviera de escarmiento al resto de los esclavos que no se escaparan. Pero uno lo que veía ahí es que aquel que buscaba libertad era aplastado, pero el ansia de libertad existía. Por eso es que al final del siglo XIX, del siglo XVIII, el siglo XVIII es 1700, y a comienzo del siglo XIX, que es 1800, 1810, es cuando sectores de la propia oligarquía, que eso es lo que es, ¿qué quiere decir oligarquía? El gobierno de los pocos, esos pocos blancos, que se le llamaban en Caracas los mantuanos, se llamaba también los grandes cacaos, porque tenían grandes haciendas que se cultivaba cacao, tenían miles de matas de cacao, y los cuales, ese cacao lo había hecho a ellos ricos, millonarios. Esta gente era tan despreciativa que despreciaba incluso a aquellos blancos que no pertenecían al sector de los fundadores de la ciudad, los que vivían alrededor de la Plaza Bolívar, de la Plaza Mayor, que no se llamaba Plaza Bolívar, sino se llamaba la Plaza Mayor, la plaza central de cada pueblo. Esto es muy importante porque incluso, por ejemplo, los canarios que vienen de las Islas Canarias no eran españoles tampoco, eran despreciados por no ser peninsulares, por no haber nacido en la propia península de España, eran maltratados tanto como si hubieran nacido aquí. Miranda, por ejemplo, que ha hecho una equivocación, que la gente dice que Miranda era un mantuano, no, Miranda era hijo de canarios. Y el papá de Miranda era despreciado por ser un canario y nunca se le respetó como parte de los blancos, a pesar de que hizo algún dinero con una bodega, porque era hijo de un canario. Miranda, cuando hizo todo lo que hizo en el resto del mundo, viajó por el resto del mundo, fue coronel del ejército español, fue general de la Revolución Francesa. Cuando regresa aquí en 1811, los mantuanos caraqueños no decían ahí viene un gran general de la Revolución Francesa, sino decían ahí viene el hijo del canario. Y lo despreciaban por ser el hijo del canario. Ese era el tipo de sociedad de esa época. Pero eso hay que entender que frente a esa sociedad aparece un personaje y una generación de personas que plantea una sociedad distinta, y ese cambio es una revolución. Están planteando que ahora todos somos iguales. Es un cambio gigantesco. Están planteando que la esclavitud es mala, porque todos somos iguales. Si todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, que alguien sea propiedad de otro, eso es absurdo, eliminar la esclavitud. Está planteando que el gobierno no puede ser de un rey, que el rey era el soberano. Lo que se conoce ahora como el soberano, antes era el rey, una persona. ¿Por qué? Porque esa es la historia, la tradición. Bueno, siempre ha sido así. La esclavitud siempre ha sido así, como la lluvia, no nos metemos con eso. En cambio, esta gente está cuestionando cosas que habían durado miles de años, como la monarquía, como la esclavitud, y está diciendo, no, igualdad social, justicia social, libertad, república. De eso se trata, la república. Pero eso tenía que venir con la independencia, que era separarse del imperio español, que era el imperio de los invasores. Y ahí aparece un gran personaje, quizás el más grande personaje de la historia de América Latina, que es Simón Bolívar, y nació en Caracas. Para suerte de nosotros, que hoy nos queda como nuestro gran patrimonio histórico. Pero Simón Bolívar es el que está planteando la independencia radical del imperio. Separación, independencia, nosotros decidimos ser libres. Pero no nada más para montar otra monarquía, sino para hacer una república. Y esa república quiere decir que tiene que ser también con soberanía popular. ¿Quién es el soberano ahora? El pueblo. Los antiguos esclavos, los antiguos indígenas, las mezclas de ellos que le llamaban los pardos, el hijo del indígena con el blanco, o de la negra con el blanco, o del indígena con el negro, todos ellos eran despreciados y se despreciaban unos a otros además, porque habían asimilado estos valores de desprecio. El que es más claro, así no fuera blanco, despreciaba al que era más oscuro. Que eso es parte todavía de lo que nosotros sufrimos, como esa enfermedad que heredamos de la colonia. Pero dice, no, ahora todos somos iguales ante la ley. Y está diciendo además, el pueblo es el soberano. Solo los gobiernos electos por el pueblo soberano son legítimos. Y está diciendo, somos independientes, no de España, sino de todos los poderes del mundo. Y está diciendo, si queremos ser república,
con estos valores que estoy contando, todos no que somos iguales, sino que también debemos igualarnos. ¿Y cómo nos vamos a igualar? Con la educación. Y por eso la educación tiene que ser una educación popular, gratuita, abierta a todos, pública, porque la educación es el instrumento de igualación social. La educación nos hace libres, la educación nos da poder. Esto que estamos haciendo hoy aquí, en esta clase, escuchando esto, informándonos, discutiendo, criticándonos, es un acto de empoderamiento. Estamos agarrando información y poder y estamos asumiendo dignidad y nos estamos respetando a nosotros y creemos que todos somos iguales en este salón. No porque yo hable soy superior a ustedes, ¿se da cuenta? Todos somos iguales y yo con tanto respeto le hablo a ustedes exactamente por eso. Pero la educación es un acto de igualación social y esto es muy importante en una república. Valores republicanos. Para ser república necesitamos republicanos y necesitamos ciudadanos. Entonces no es nada más que somos libres de la esclavitud, o que tenemos trabajo, o que comemos y no nos enfermamos, sino que tenemos derechos y los ejercemos. Tenemos que ser ciudadanos, eso es muy importante. En una república se hace falta ciudadanos republicanos, que son gente con la virtud republicana de creer en la justicia como un valor guía, de creer en la igualdad, de creer que hasta los débiles tienen que ser iguales, no los enfermos, o los ancianos, o los niños, o los incapacitados, tienen que ser distintos, tienen los mismos derechos que nosotros. Son valores, eso no está en la vida, eso nosotros lo decidimos, es un problema ético. El problema ético es que usted puede decidir, me voy por lo malo o me voy por lo bueno. En la ética usted tiene libertad para decidir, nosotros libremente decidimos que queremos ser mejores, que queremos ser iguales y queremos ser justos. Eso lo decidimos como república. En esos valores Simón Bolívar los plantea como objetivo de lucha, pero véase bien que no es Simón Bolívar, hay toda una generación también con él. Simón Rodríguez, que por eso se llama Misión Robinson, que es el mismo Simón Rodríguez, que por el lado de la educación es el que plantea la educación popular como instrumento de liberación. La educación popular, muy importante. El pensamiento original. No nos copiemos de las cosas que nos dicen porque vienen de Europa o vienen de Estados Unidos o de la China o donde sea. Veamos nosotros con nuestros ojos nuestra realidad, examinemos nuestros problemas, encontremos nuestras soluciones, seamos originales. Eso es lo que decía Simón Rodríguez. Muy importante, la educación para pensar con nuestra propia cabeza. Lo hemos dicho muchas veces. La independencia no es nada más una guerra para liberarnos de un yugo extranjero, es también pensar con nuestra propia cabeza, la emancipación de la mente. Eso es la independencia, independizarnos de los yugos mentales que heredamos en la colonia precisamente, como el racismo, como los sentimientos de inferioridad, como el desprecio a los descendientes de los africanos, a los descendientes de los indígenas, todas esas taras y complejos mentales que nos dejaron. Francisco de Miranda es parte de esa generación, Andrés Bello es parte de esa generación, Sucre es parte de esa generación. Las misiones que hoy tienen esos nombres no es casualidad, Misión Sucre, el Frente Francisco de Miranda, la Misión Rivas. Rivas era un miembro del mantuanaje criollo, caraqueño, rancio, oligarca, pero que él se salió de su propia origen social y peleaba por la abolición de la esclavitud. Y su batalla de la victoria, donde él dice que necesario es vencer, pero más a eso, él decía hay que abolir la esclavitud totalmente. Y esto es muy importante porque esa gente dio la vida por esos valores y porque decidieron hace 200 años que la libertad de nosotros como pueblo era un valor central para nosotros, no para ellos nada más, para sus descendientes que somos nosotros hoy. Entonces es nuestra responsabilidad mantener esa libertad, ese sentido de soberanía, esos valores. Yo voy a redondear esta primera sesión, porque lo que quiero es que vean que los orígenes, Venezuela no nació con la independencia. Había 300 años de historia colonial y miles de años de historia indígena antes de la llegada de los españoles, 300 años antes de la independencia, pero la independencia es central. ¿Por qué es central? Porque antes de la independencia no nos considerábamos una nación. Eran pueblos viviendo bajo un mismo imperio, bajo un mismo yugo. Los indígenas obedecían al imperio, al emperador, al rey. Los esclavos obedecían al rey. Los blancos obedecían al rey. Los pardos obedecían al rey. Pero ellos no se consideraban a sí mismos iguales. Ni siquiera iguales. No se consideraban parte de una misma nación, con un mismo idioma, con una misma cultura. Entonces eso es muy importante porque el Estado que existía era un Estado imperial, pero no había nación. Con la independencia, el Estado que aparece es una república de iguales que necesita una nación.
No puede existir república sin nación, es decir, sin que todos nos consideremos iguales. El problema está en que eso no se cumplió. Eso es una promesa. Yo voy a terminar con esta frase que me gusta mucho de Martin Luther King, un gran luchador por los derechos civiles en los años 60 de los Estados Unidos, negro. Él decía en el caso de los Estados Unidos, que es muy parecido al caso de Venezuela, que los fundadores de la República norteamericana de los Estados Unidos de América, en su declaración de independencia en 1776, a finales del siglo XVIII, la primera línea es una línea revolucionaria, que dice: nosotros consideramos como una verdad evidente que todos los hombres nacieron iguales y fueron creados con el derecho a la búsqueda de la felicidad. Es una frase que hoy parece normal, la repetimos siempre, pero hace 200 años eso era una frase increíble. Nosotros creemos que es una verdad evidente que todos los hombres nacieron iguales y tienen derecho a la búsqueda de la felicidad. Eso no se pensaba. Por miles de años nunca se pensó eso. Y así nació la República de los Estados Unidos de América. Martin Luther King dice: nosotros los negros en los Estados Unidos creímos eso, que todos los hombres son iguales y tienen derecho a la felicidad. Fíjense que dicen los hombres y no dicen las mujeres. Todavía en aquella época no consideraba a las mujeres iguales a los hombres. Hoy nosotros sí. Pero Martin Luther King dice: ustedes nos hicieron una promesa cuando hicieron la independencia. Los padres fundadores hicieron esa promesa. Todos somos iguales y tenemos derecho a la felicidad, a la búsqueda de la felicidad al menos. Y él dice: ese fue un cheque que nos dieron, una promesa. Y nosotros, los negros de Estados Unidos, hemos venido durante 200 años queriendo cobrar ese cheque. Queremos cobrar el cheque, la libertad, la felicidad, somos iguales. Y ustedes nos han negado el pago de ese cheque. Cada vez que venimos a cobrar el cheque nos rebota en el banco del poder. Cada vez que venimos a decir somos iguales, usted dice no, no somos iguales, eso es mentira. Ustedes se te creyeron esa constitución. Y él dice, hoy, lo decía en 1966 en un discurso que se llama Yo tengo un sueño, dice, hoy venimos 1 millón de personas a cobrar este cheque. Bueno, en Venezuela es lo mismo. La guerra de independencia era una guerra por la libertad, era una guerra por la justicia, era una guerra por la igualdad. Se hizo la guerra, el pueblo se sacrificó, miles de personas, no millones, decenas de miles murieron. Y siguieron muriendo más adelante. ¿Por qué? Porque creían en el cheque, creían en la libertad, creían en la igualdad y el cheque les rebotó. Hoy nosotros, hoy aquí, los que estamos sentados y los que están escuchando esta grabación, venimos a cobrar este cheque. Los planteamientos que hizo Simón Bolívar, el resto de los líderes de la independencia no lo compartían. Por ejemplo, la mayoría de los mantuanos, que hablamos de ellos, eran los oligarcas, los dueños del poder en la época colonial y que son los que hacen la independencia junto con Bolívar, ellos no creen en la abolición de la esclavitud, porque ellos eran los dueños de los esclavos. Entonces, por ejemplo, fíjense, la batalla de Carabobo fue en 1821. Y fue la que selló la libertad de Venezuela, aunque luego 2 años más tarde todavía quedaban españoles en Maracaibo y se les derrota en la batalla del Lago, pero ya estaban los españoles derrotados en 1821. Bueno, pasaron 33 años y todavía había esclavos en Venezuela. Después de la independencia, 33 años y todavía había esclavos. ¿Por qué? Porque esa independencia era para los mantuanos. Ellos hicieron una promesa a todos, los esclavos, los descendientes, los africanos, los indígenas, pero mentira, no la cumplieron. Ese es el cheque que hablaba yo la otra vez, nos hicieron un fraude, nos tiraron un cheque que rebotaba cada rato. Ahora, el problema está en que esos líderes de esa independencia, que lo hicieron más bien por ambiciones personales, no creían en el propio discurso de la República que ellos estaban planteando, la República de iguales, la República de ciudadanos, todos tenemos derechos. Entonces ahí en esas elecciones que ellos hacían, que esa primera parte que le llaman la República de la Oligarquía Conservadora, que va de 1830 a 1858, en esa primera parte, dicen ellos, votaban nada más los que tenían propiedades. ¿Y quiénes eran los que tenían propiedades? Los padres de familia blancos que tenían tierras, los antiguos latifundistas. Es decir, cuando uno dice un vecino ahí, uno no está diciendo un vecino como dice hoy. Hoy un vecino es una persona que vive en un barrio, en una urbanización. No, en aquella época un vecino era un padre de familia, es decir, no un hijo cualquiera, ni tampoco una mujer, sino era el dueño de un solar en una ciudad y que tenía un ingreso, es decir, una renta que tenía tantos pesos, y ese vecino era el que votaba. Entonces en una ciudad podía haber
10.000 personas, pero votaban 300 vecinos, porque eso era lo único que tenían derecho a votar. Eso era la república, que no era precisamente democracia, se dan cuenta. Otro punto importante es que esas élites empezaron a hacerse la guerra entre ellos mismos, porque el botín de la guerra, los militares, por ejemplo, que pelearon, decían, nosotros queremos ser latifundistas como eran los ricos de antes, y los antiguos ricos decían, no, nosotros no queremos que nos quiten nuestras tierras, porque aunque nosotros apoyamos a los españoles, esas tierras son de nosotros y la propiedad es sagrada. Entonces comenzaron las guerras civiles, y el siglo XIX venezolano es un siglo lleno de guerras civiles. Guerras civiles de caudillos, es decir, jefes militares que tenían bandas armadas de seguidores que lo seguían no por sus ideas, sino lo seguían era a Páez, o seguían era a Guzmán Blanco, o a Monagas, o a los múltiples caudillos que aparecieron en esa época. El país estuvo a punto de dividirse muchas veces después de la independencia. La mayor de todas las guerras civiles fue la Guerra Federal, y fue la guerra que ocurrió en 1859, porque ahí aparece un nuevo líder, que es precisamente Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora lo que está planteando desde casi 10, 12 años antes, de 1846, es tierra y hombres libres. Es decir, nosotros queremos la abolición de la esclavitud y también queremos que haya tierras para todos, porque es una sociedad agrícola. La gente, si no tenía tierra, no eras nadie, así de sencillo. El que no tenía tierra era simplemente un dependiente del dueño de la tierra. Y el punto central acá es que en ese esfuerzo por lograr lo que se planteó en la guerra de independencia, tierra y hombres libres, los oligarcas de esa época, los terratenientes, decían no, incluso se resistieron a la abolición de la esclavitud, a la liberación de los esclavos que ocurrió en 1854 con José Tadeo Monagas. Esto es muy importante porque los grandes conflictos eran entre los líderes de la élite que usaban al pueblo, a los indígenas, a los descendientes de los africanos, a los campesinos pobres, lo usaban en sus batallas, pero no le cumplían sus promesas. Zamora, que sí quiso, tuvo la intención de cumplir sus promesas, lo mataron. Él gana la batalla de Santa Inés, pero luego a los pocos meses lo matan en San Carlos, cuando venía victorioso a tomar el poder en Caracas. Aquellos que tenían cierta oportunidad o sinceridad de cumplir lo que decían, de pegar el discurso con la acción, lo que decían con la boca, con lo que hacían con las manos, bueno, estos lo desaparecían. Después de la Guerra Federal, una guerra terrible la Guerra Federal, miles de muertos, el país estuvo a punto de dividirse en 4 pedazos, el país quedó empobrecido, aparece otro tipo de oligarquía. Antes era la oligarquía conservadora, ahora viene la oligarquía liberal, la oligarquía del liberalismo amarillo. Y el gran caudillo de esa época, el gran caudillo después de la independencia es Páez. Y Páez tuvo sus esclavos, se convirtió en un terrateniente, él pensaba que el orden de los mantuanos era correcto, que había que separar la idea de la Gran Colombia, rompen con el sueño de la Gran Colombia, Colombia que era, decir, un país fuerte, lo que es ahora Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela, para mantenerse con cierto respeto en el orden internacional. Eso se fraccionó en varios pedazos. Incluso Panamá, que todavía era parte de Colombia, se separa de Colombia en 1903, porque los Estados Unidos intervienen y le quitan ese pedazo a Colombia para hacer el Canal de Panamá, y Panamá aparece como país independiente desde 1903 por la acción de los Estados Unidos, que le quitó ese pedazo a la Colombia actual. Lo cierto es que se dividen, y eso pasó en toda América Latina. En Centroamérica, México se separa de Centroamérica, pero después los países de Centroamérica se separan a su vez, que es Estados Unidos, y se separaron en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, en pequeños países. Eso pudo haber pasado en Venezuela. Los caudillos querían separar el oriente del centro, del occidente, del sur. 4 países perfectamente se hubieran podido formar. Los Andes por un lado, el oriente por otro lado, el centro por otro lado, el Zulia por otro lado. Hasta ese peligro estuvimos nosotros. Al final del siglo XIX, las continuas guerras civiles, ¿qué nos dejaron? Un país pobre, un país enfermo, un país analfabeto, un país realmente arrasado por la guerra. Éramos apenas en 1900, 2.300.000 personas, 2.300.000 habitantes, pero era un país donde grandes áreas de Venezuela estaban deshabitadas por el paludismo, por la malaria. El mosquito era nuestro gran enemigo. Zonas que en la colonia, como Barinas, habían sido muy ricas, ahora habían sido abandonadas, porque había llegado el paludismo y había matado literalmente a la población. Mucha gente se fue a las montañas andinas o a las montañas de acá del centro, como los Altos Mirandinos, huyéndole a los mosquitos, así de sencillo, porque el paludismo era el gran asesino.
ganado, muy poco ganado. Nosotros éramos productores de país de productos postres que llaman. ¿Qué quiere decir productos postres? Productos que se usan en la sobremesa después de comer. El azúcar, la caña de azúcar, el café para tomar café, el cacao para comer chocolate. Si usted desaparece, claro que la vida sería mucho más triste, pero usted puede vivir sin chocolate, sin azúcar y sin café, no se muere. ¿Se da cuenta? Entonces vendíamos esos productos exquisitos a las sociedades industrializadas, a Estados Unidos, Europa, pero no eran centrales en la vida de esos países. Así como nosotros, en un caso de emergencia, podemos dejar de tomar café. Bueno, igual pasaba con ellos. Éramos países pobres, productores de productos exquisitos de sobremesa. Un país analfabeto. Más de 80% de la población, casi 90% de la población es analfabeta, un país rural, un país campesino, con pequeñas ciudades y un país enfermo. Eso es lo que éramos. Entonces, el gran sueño de la independencia parece haber fracasado a final del siglo XIX. Las oligarquías peleándose, continuas guerras civiles, los ingleses, precisamente por nuestras debilidades internas, por nuestras guerras civiles, nos quitan el Esequibo. Arrancan un pedazo del territorio y no pudimos ni siquiera defendernos. En la discusión con Inglaterra acerca del territorio del Esequibo, nosotros no teníamos un representante venezolano, sino los Estados Unidos pusieron, el representante nuestro era un norteamericano, porque los ingleses no aceptaban discutir con Venezuela. Y el norteamericano vendió el pedazo de Venezuela porque le importaba el Venezuela. Lo vendieron y nos quitaron el Esequibo, pero era producto de nuestras debilidades, de nuestras contradicciones. O sea, ese fracaso del sueño de la república, ¿cómo se explica? Las oligarquías tenían una explicación muy fácil, que es muy consistente con lo que siempre han pensado. Las oligarquías dijeron que nosotros hemos fracasado, porque este pueblo está lleno de indios y negros, pero ¿por qué otra razón se dan cuenta? ¿Cómo se puede hacer un país fuerte con este poco indios y negros? Es decir, la culpa no era de ellos. Ellos arrasaron con el país, se enguerrillaron entre ellos, no educaron a nadie, robaron el país. El padre de Guzmán Blanco se llevó millones de bolívares y se enriquecieron y se iban a Europa luego con ese dinero. Pero el culpable del fracaso eran los pobres. Siempre le echan la culpa a los pobres. Siempre desconfían del pueblo, así era la colonia, así era la independencia, así era el final del siglo XIX. Llega otro tipo de oligarquía, los andinos, que siempre habían estado separados de Venezuela, nunca habían participado en las guerras civiles del siglo XIX, y llega ahora Cipriano Castro al poder al comienzo, finales del siglo XIX, 1899, y empieza a gobernar ya en entrado del siglo XX y crea ahora la generación de los andinos, un grupo de personas que nunca antes había gobernado, pero ellos unifican el país con una dictadura terrible, a sangre y fuego unifican el país, crean un Estado, crean un ejército, pagan la deuda, pero no están creando ciudadanos. Era una dictadura caudillista brutal, eso fue lo que fue el gobecismo. Y en 1935, cuando muere Juan Vicente Gómez, después de 27 años de gobernar, pero el país estaba cambiando. Porque ahora ya no somos productores de productos postres nada más, que si cuero de ganado, o carne salada, cacao, azúcar, eso es lo que producíamos en el siglo XIX, no, ahora apareció el petróleo. Y el petróleo es otra cosa totalmente distinta. El petróleo estuvo millones de años ahí. Pero el mundo había cambiado, la economía del mundo había cambiado. Apareció el motor de combustión, los motores que usan gasolina a finales del siglo XIX. Y entonces aparecieron los aviones, los camiones, los carros, la sociedad industrial. Y esa gente y esa sociedad se mueve con petróleo, con gasolina. Entonces ahora la sangre de la sociedad industrial, el oxígeno por el cual se mueve, lo tenemos nosotros. Y ahora somos productores de petróleo, ya no un producto postre, un producto marginal, sino un producto esencial para el crecimiento del mundo moderno. Nos convertimos sin darnos cuenta en un país estratégico. Empezó a entrar entonces la renta petrolera. No lo producíamos nosotros, estaba ahí. Venían las compañías extranjeras que el gobierno de Gómez trajo a compañías extranjeras, les entrega esas concesiones a venezolanos. Pero los venezolanos se las venden a los extranjeros, se hacen millonarios y se van con esos reales para el exterior. Y sin embargo dicen que los pobres son los culpables, pero ellos tenían las concesiones petroleras, se las vendieron a la Shell, a la Standard Oil, a todas las compañías extranjeras y bueno, se fueron ellos a vivirse sus reales afuera. Luego esas compañías extranjeras se llevaban ese petróleo y nos daban a nosotros una parte del costo de ese petróleo, pero ese poco que nos daban era más de lo que nos daba el cacao, el azúcar, el ganado.
y Venezuela empezó a tener más prosperidad, no por obra de nosotros, sino por obra de esta sociedad industrial y del petróleo que lo vendemos afuera. Ese dinero que nos llegaba de afuera era como el equivalente, como si hubiéramos tenido en una familia un tío rico que se hizo millonario afuera y nos manda dinero, una vez al mes o una vez al año. Eso se llama la renta petrolera. Esa renta petrolera le llegaba al gobierno, y el gobierno empezó a tener más dinero que los propios ricos venezolanos, y empezó con el gasto público a construir obras de infraestructura, a generar empleo en las ciudades. Eso es muy importante, porque entonces Venezuela cambió. En los años 30, 20, 30, 40, ya no era un país agrícola, un país rural, sino empezó a ser un país de ciudades. La gente se vino del campo a la ciudad, y ahora es un país urbano, un país con clase media. La gente en las universidades empezó a aumentar también, empezó a ser un país más rico. Y estos cambios son muy importantes, porque cuando muere Gómez, ya no está gobernando a un país puramente rural, pobre, enfermo, como el que les conté al principio, sino hay manifestaciones en las calles de Caracas en el año 36, 40.000 personas pidiendo libertad, pidiendo una cosa que nadie había escuchado antes como una gran meta: pedían democracia. Y ese es el origen de nuestra cultura democrática. Antes teníamos república, pero no teníamos democracia. Teníamos dictaduras, caudillos militares, dictadores, repúblicas oligárquicas, pero ahora en el 36 los venezolanos no es que somos una democracia, sino que queremos ser una democracia. Esa es la gran meta de Venezuela, una democracia. ¿Qué quiere decir una democracia? No nada más ser libres y poder hablar y tener un periódico y poder caminar, organizar un partido político, no. En Venezuela democracia es más que eso. Democracia es justicia. Justicia social. Democracia quiere decir que todos participamos, no nada más para votar, sino participamos en las libertades. Es la libertad de hablar, de moverse, de organizar, pero aparece otro concepto importante: los derechos. El derecho es que usted tiene, como todas las personas, nada más por ser humano y por haber nacido en Venezuela, tiene el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Esos son derechos y usted no se los puede quitar. Las libertades no le cuestan nada al gobierno. Usted habla y el gobierno no le paga por eso. Pero la salud sí le cuesta al gobierno. Alguien tiene que pagar por eso. Pero el gobierno tiene una renta petrolera. Debería pagar para que nosotros tengamos acceso a una salud universal. Es un derecho. Mire, la salud es la primera de todas las libertades. Repítalo siempre: la salud es la primera de todas las libertades. Si usted no tiene salud, usted no es libre. Usted no puede hacer más nada si no tiene salud. Entonces el derecho a la salud, el derecho a la vida, es parte central de eso. Y la democracia dice que no es nada más democracia política, sino tiene que ser democracia social, democracia económica, democracia en la educación, democracia en la cultura, democracia en la salud. Eso es una aspiración. Ahora, los líderes de esos años también nos hicieron esa promesa. Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, fundaron los partidos políticos, se fundaron los sindicatos, las asociaciones de mujeres, las asociaciones de estudiantes. Los ADECO en 1945 dieron un golpe de Estado contra el general Medina Angarita, que no era un gobernante demócrata, pero sí creía en las libertades públicas. Su gobierno no era una democracia, pero había libertades públicas, no había presos políticos, no se perseguía a nadie, se podía decir lo que uno quisiera, aunque él no había sido electo democráticamente. Pero en 1958 al presidente Rómulo Gallegos lo derrocan y vienen 10 años de dictadura militar. Primero la Junta Militar, 48-52, en 1948, en 1952, y luego la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta el 58. En el 58, cuando se derroca a Marcos Pérez Jiménez, los partidos políticos y sus líderes vienen a ofrecernos la democracia. El pueblo quiere democracia, sí lo quiere, el pueblo quiere votar, quiere participar, quiere todas estas promesas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen el pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo es que los líderes políticos son los gestores, los que arreglan los problemas y le entregan el poder a las élites. Esto es muy importante. Las élites venezolanas no creían en la democracia. Las élites venezolanas veían la democracia como el comunismo, una cosa fea donde los pobres están alzados y nos van a quitar lo que tenemos. Las élites creían en la dictadura, eso es lo que les gustaba, Gómez, así les parecía. Entonces, en el año 58 se domestica, se convence a las oligarquías: mire, métanse en la democracia. ¿Y cómo se le convence? Dándole beneficios. Entonces los empresarios de Fede Cámara se les entrega el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Industrias, préstamos del gobierno, todo lo que es la economía lo manejan los empresarios.
A los sindicalistas ADECO se le entrega el Seguro Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, todo lo que maneja la política social para los sindicalistas. Y ellos se hacen millonarios con eso. Luego tuvieron hasta un banco de los trabajadores que lo arruinaron, también para los sindicalistas. A los militares se les entregaba todo el gasto de compra de armas, no nos metemos en eso, ustedes hacen real con eso. A la jerarquía eclesiástica se les entrega subsidios para que ellos también, no se les pide cuenta, ustedes gasten esos reales como ustedes quieran. Y a las compañías extranjeras petroleras también se les entregan concesiones petroleras y que mantengan su negocio. En estas élites, una élite sindical, una élite empresarial, una élite militar, una élite política, este pacto, es el pacto de Punto Fijo realmente, este pacto de Punto Fijo, ¿quién gobierna? Los partidos. Los partidos están en el centro y le reparten un subsidio que, ¿de dónde viene el subsidio? Esos reales, eso no lo produjeron los empresarios, de la renta petrolera. La renta petrolera, que es el tío aquel que le da dinero desde afuera, ellos le reparten a las élites, que ellos mientras más comen, lo que va cayendo, le va quedando al pueblo abajo. Esas migajas. Entonces esas migajas en los años 60, bueno, era algo. Y había mejoró un poco la educación, mejoró un poco la salud. Sin embargo, una guerra terrible porque el Partido Comunista, por ejemplo, lo sacan de eso. Y se van a la guerrilla y una época muy violenta. Miles de desaparecidos, asesinados. Una época muy violenta, esos años 60. Ahora fíjense, en el año 73 ocurren dos cosas muy importantes. Uno, se forma el bipartidismo completamente, es decir, Acción Democrática y COPEI dominan todo el sistema político. Más del 90% de los votos están nada más en Acción Democrática y COPEI. Y en el año 73, porque hay una guerra en Medio Oriente entre los árabes y los israelíes, el precio del petróleo salta. O sea, fíjense, yo les dije a ustedes que en 1914, cuando aparece el petróleo exportado hacia el exterior en Venezuela, el petróleo del primer gran pozo petrolero, porque antes se producía en Táchira, pero eran cantidades muy pequeñas, Venezuela se enriquece y le entra más dinero desde 1914 a 1973, le entra más dinero que en toda la historia anterior del siglo XIX venezolano, por efecto del petróleo. Ahora fíjense este detalle, en nada más 10 años, del 73 al 83, donde gobernó Carlos Andrés y Luis Herrera, nada más en esos 10 años, entró más dinero que en toda la época petrolera anterior. Nos llenamos de real, porque subieron los precios del petróleo. Eso no lo decidimos nosotros, eso fue un problema mundial. Eso fue una guerra por allá en otra parte del mundo. Y nada más en esos 10 años entró más dinero que en todos los 70 años anteriores. Ahora, ¿cómo terminamos en el 83? En el 83 terminamos gastándonos todo ese dinero y con la deuda externa más grande de nuestra historia. Es decir, nos gastamos todos los reales que nos entraron y nos gastamos un crédito que pedimos afuera. Es decir, se volvió loco, como el papá de la familia que se volvió loco y se emborrachó y vendió la casa y alquiló todo y quedó la familia arruinada. Así quedamos. Eso lo estamos pagando nosotros hoy. ¿Se dan cuenta? En el año 83, que es muy importante esto, ocurre la devaluación del bolívar. El bolívar era una de las monedas más fuertes del mundo. 3.30 por dólar, y ahora se devaluó, después 4.30, que duró hasta el 83, y ahora, bueno, estamos casi en 3.000, pero se fue devaluando completamente. El sector privado venezolano, los empresarios, no invirtieron más, pararon la inversión desde el año 78. La gente le echa la culpa a Chávez, pero desde el año 78 no invierten en Venezuela. Ha caído la inversión privada. O sea, aquí venían varias alarmas. La devaluación en 1983. El gran problema del Caracazo en 1989, el 27 de febrero. El pueblo se alzó cuando vio que lo estaban engañando, porque los líderes políticos no cambiaban. Fíjense, para que ustedes vean cómo nos hemos empobrecido. En 1983 éramos como 14 millones de habitantes y teníamos como 20.000 millones de dólares de ingresos. Había bastante dinero, así todos se gastaron esos reales. Hoy somos 25 millones de habitantes, es decir, 10 millones más, y el ingreso es más o menos el mismo. Entonces es como que la familia se duplicó, pero el ingreso se mantuvo. O sea, usted ganaba 100.000 bolívares y había 4, ahora hay 8 y siguen entrando 100.000 bolívares. Es decir, el país se empobreció, la familia se empobreció, eso lo estamos pagando ahora. Pero los líderes políticos no cambiaron. ¿Cuál fue el problema? No fueron los dirigentes, fue el pueblo. Este pueblo es flojo, mal acostumbrado, le gusta que le regalen los reales, ¿se dan cuenta? Siempre el pueblo, no son los dirigentes. ¿Y cuál fue la solución que nos trajeron? El neoliberalismo. El neoliberalismo ahora es que para pagar esa deuda, entonces no nos gobernábamos nosotros, sino que venía el Fondo Monetario Internacional, una agencia internacional que fue creada en el año 44,
y que está dominada por los Estados Unidos, y nos dice, ustedes tienen que vender en las empresas públicas. Ustedes tienen que aumentar los impuestos, tienen que aumentar el precio de la gasolina, tienen que vender PDVSA, tienen que cobrar en las escuelas primarias, tienen que cobrar en las universidades, tienen que cobrar en los hospitales públicos, tienen que privatizar las universidades. Todo esto, fíjense, vendan todo lo que tienen, aumenten los impuestos, tienen que abrirse a las inversiones extranjeras, tienen que salirse de la OPEP, vendan el país. Esto, cuando lo intentó hacer Carlos Andrés Pérez, el pueblo reaccionó en 1989. Sin embargo, continuó haciéndolo en parte. No pudo hacerlo totalmente. En Argentina lo hicieron totalmente. Vendieron el agua, vendieron la luz, vendieron los servicios públicos, la escuela primaria, casi todo es privado ahora. Y ahora, sin embargo, la deuda ya aumentó casi al doble. Es decir, supuestamente tenían que vender eso para pagar la deuda, pero lo vendieron y la deuda es el doble. Quedó peor entonces, fíjense, eso es muy importante, porque esa era la receta que nos estaban aplicando. En cambio en Venezuela ocurrió una cosa extraordinaria, que ya empezamos a vivir nosotros, parte de nuestra vida. El pueblo venezolano se resistió, dijo no más, no nos gusta, y se resistió contra la receta y se resistió contra los líderes que estaban aplicando esa receta. El pueblo venezolano empezó a decir, queremos un cambio. No queremos regresar al pasado con Carlos Andrés I, porque Carlos Andrés II era un monstruo, sino queremos algo distinto. El pueblo venezolano entonces, ya en el 93, se acabó el bipartidismo. Cuando gana Rafael Caldera las elecciones, lo gana contra Adey Copey. Eso es muy importante. Y ya en el 98, entonces, ahora sí viene alguien que no estaba en el sistema, que es el presidente Hugo Chávez. Ahora fíjense esto, porque me queda poco tiempo y quiero terminar una idea importante. Durante esos 50, 60 años de que dominó la oligarquía después de Gómez, la oligarquía que se formó, ¿cómo se forma una oligarquía? La nueva gente que llega al poder, los adecos, los copellanos, junto con la vieja gente que estaba en el poder, los empresarios, los banqueros, los terratenientes de siempre, ellos formaron un tejido social, es decir, un grupo cerrado. Ellos empezaron a darse cuenta que tenían amigos ministros, que tenían, los hijos iban a la misma escuela. Mira, estamos en el mismo club. Vamos al mismo club en la playa, nos encontramos en Miami, ¿verdad? Vamos a las mismas fiestas. Mira, mi prima se casó con tu primo, mi hijo está estudiando con tu hija, los dos lo mandamos a Europa. Es decir, tenemos muchas cosas en común. El mismo obispo nos casó a nuestras hijas. Es decir, nos conocemos mucho, casi que estamos en la misma urbanización. Cuando usted tiene ese nivel de contacto, usted se reparte los privilegios. Si tengo un problema, arréglame el crédito ahí en el Banco Industrial. Si tengo un problema en la aduana, arréglame ese problema ahí en la aduana con el ministro. Yo levanto el teléfono, yo me sé los números de todos mis amigos, de todos son ministros. Entonces, arréglame el problema ahí en la aduana, le digo al ministro. O al juez, le digo en la Corte Suprema, arréglame ese caso ahí, porque además él es amigo de mi prima, porque fue a mi casa y me visitó, yo lo visité en su casa en la hacienda. Todos nos conocemos. Cuando llega Chávez al poder, llega gente distinta. Entonces ellos no tienen el número de Chávez, ni han estudiado con Chávez, ni conocen a la hija de Chávez, ni están en el club con Chávez, ni conocen al ministro de Chávez, ni el obispo casó a la hija del ministro con la hija de ellos. Es un grupo nuevo. ¿Cómo sienten ellos eso? Como que perdieron el poder, perdieron sus privilegios, no hacen lo que siempre hacían. Entonces ahora, nosotros que estamos tratando de cambiar este país, que estamos teniendo la renta petrolera para gastarla para la mayoría de los pobres que ellos crearon, ellos dicen, no, ustedes nos excluyeron. Pero esa es la democracia, ganó la mayoría, pero ellos antes que nunca les gustó la democracia, ya lo dije, agarraron la democracia mientras les convenía, ahora tampoco creen en la democracia. Y por eso se lanzaron el golpe de abril, y por eso se lanzaron el paro criminal de diciembre del 2003, y por eso se lanzaron la Plaza Altamira, por eso se lanzaron la guarimba, y ahora no crean que están creyendo, otra vez vendrán con apoyo violento, por eso reciben apoyo del extranjero, de los Estados Unidos. ¿De qué se trata esto? Quiero terminar con esta idea central. La lucha por la democracia en Venezuela es una lucha de las mayorías. El desprecio a las mayorías es una cosa que existe desde la colonia, se mantuvo durante el siglo XIX, se mantuvo durante el siglo XX. La lucha por la dignidad, por la verdadera libertad, por el rescate del poder del soberano, nosotros tenemos hoy una oportunidad. Fíjense, en la guerra de independencia, la primera gran ventana para que las mayorías
tuvieran dignidad, tuvieran libertad. Hicieron lo que se pudo, no se cumplió. En la guerra federal, con Zamora y con todo otro gran ejemplo, tierra y hombres libres, no se cumplió. Con los andinos cuando llegaron, todo el mundo pensaba que Castro iba a ser una gran oportunidad, no se cumplió. Con los adecos en el 45 y después en el 58, la democracia llegó, ahora sí vamos a estar mejor, no se cumplió. Pero hoy, nosotros los que estamos vivos hoy, tenemos una gran oportunidad con la Constitución de la República Bolivariana. Tenemos un gran movimiento social para tomar el poder. Estamos teniendo poder, estamos haciendo lo necesario para ejercer el poder. Y las fuerzas que siempre se han opuesto a estos cambios, otra vez están actuando contra esto. Está en nosotros aprovechar esta oportunidad. Yo siempre digo así, mire, mi bisabuela no pudo, mi abuela quiso y no pudo, mi mamá quiso y no pudo. Nosotros podemos hoy. Este es el brillo, la brillante oportunidad que tenemos. Está en nuestras manos hacerlo. No perdamos esta oportunidad.